ejemplo, el pueblito. 1.500 casos oficiales de coronavirus. No tienen agua, no tienen luz y exigen vivir dignamente. Estamos encerrados, no podés salir, no tener luz, tenés que comprar vela, es un desastre. Los vecinos necesitan luz para los chicos, para los abuelos, para los enfermos, entonces si uno no sale, es muy complicado vivir sin luz, sin agua, sin cloaca. En mi casa en este momento está saliendo mierda. Online le quiero enseñar a los chicos, ¿con qué luz, con qué energía online? No se puede. Nosotros no estamos mendigando la luz. Queremos, claro, vivir como corresponde, vivir como la gente. Este barco es al cual llegan otros barcos con gas licuado y este barco lo gasifica para que nosotros lo podamos meter en esta red y consumir. Queremos ser uno de los principales exportadores del mundo de gas y de petróleo, porque Vaca Muerta se ha probado ya como una reserva que tiene en gas prácticamente lo que tiene Rusia, uno de los grandes exportadores de gas, y en petróleo lo que tiene Venezuela. Y quiero decirles que ya lo estamos haciendo, ya empezamos. Una de las cosas que dejó en claro los años de Macri es que así cualquiera hace negocio, muchachos. Esta noche en GPS van a ver 3 ejemplos de esto y cómo para hacer esos negocios hacía falta una custodia especial que era el espionaje. De a poco van surgiendo algunos expedientes interesantes en la justicia que van demostrando este principio básico, que así cualquiera hace negocio. Cuando uno entra a un lugar y firma las cosas para favorecer a los amigos o a los testaferros y no pone plata sobre todo, y así cualquiera hace negocio. Ustedes veían recién un barrio, el barrio se llama El Pueblito, es en el partido de Lanús, ahí cerca de Valentín Alsina. Ese lugar tiene cantidad y cantidad de casos de coronavirus y hace días que está sin agua y por supuesto sin luz. ¿De quién es la culpa? De Edesur. Muchas veces a lo largo de estos años a la gente de ese lugar le dijeron que iban a hacer las inversiones, y las inversiones nunca llegaron. Y ahora se ve ese principio que yo les digo, que así cualquiera hace negocio, porque invertir es justamente eso, es poner un capital a riesgo y luego recuperarlo. De eso se tratan las inversiones. ¿Qué pasa en el caso de Edesur? Lograron los aumentos de tarifa, cobraron todo lo que pudieron con los aumentos de tarifas y las inversiones no se hicieron. Así cualquiera hace negocios. Es sencillo. Es el mismo mecanismo con el cual se hacen las rutas en la Argentina y se cobran los peajes. Primero se cobran los peajes, después se corta el pasto. Con el tiempo le agregan una mano, pero una doble mano a la ruta en cuestión, pero eso no lo paga el concesionario. Así cualquiera hace negocios. El otro detalle interesante es el de la isla de... la podemos llamar la isla de Macri casi, porque es una cosa que dejó Macri anclada ahí en Bahía Blanca. Es una planta de gas licuado. ¿Para qué iba a funcionar esta planta de gas licuado? Bueno, según me explicaron, el gas no se puede exportar como gas, así como va por los gasoductos. Hay que utilizar un sistema para, se llama liquidificar el gas, ¿sí? Y ese gas se puede luego exportar una vez que se ha convertido en gas licuado. Se contrató una planta, ¿sí? La planta se llama Caribbean FLNG. Tiene un contrato a 10 años. Este contrato le cuesta ahora a YPF $50.000 diarios. $50.000 diarios. El contrato lo firmó de apuro ya en el 2018, cuando había arrancado la restricción presupuestaria y el ajuste en todo lo que fueran obras públicas. Lo firmó la administración en aquel momento de Macri, pero el ministro que lo llevó adelante, curiosamente, fue Guillermo Dietrich. Bueno, lo cierto es que este contrato es por 10 años para esta isla que va a liquidificar el gas. Claro, se olvidaron de un pequeño detalle. No está el gasoducto que tiene que llevar hasta ahí el gas que viene desde Vaca Muerta,
y el precio del gas voló por los aires y se cayó, de modo tal que hoy no hay manera que esa planta sirva para nada, pero el contrato ya está firmado y se pierden $50.000 por día. Así cualquiera hace negocio. Si te firman un contrato a 10 años y se comprometen a pagarlo, no importa la manera en que eso tenga la rentabilidad, y aunque las obras previas no estén hechas, lo interesante ahí es alguien quería recaudar con ese contrato. Ese contrato se firmó por presión expresa del expresidente Mauricio Macri, se firmó y así terminó, con hoy dejando una pérdida de $50.000 diarios. El otro ejemplo de esto que yo les digo, de que así cualquiera hace negocio, está en una información que les vamos a contar esta noche en GPS, que llega desde la zona de Entre Ríos. Ustedes saben que en Entre Ríos hay brutos incendios en todas las islas. La primera versión es que esto tenía que ver con un proyecto ganadero. Aprovechan la sequía, queman los pastos para que en primavera esos pastos sean aptos para la ganadería. Bueno, hay algunos que están viendo que ya esto no es solamente por ganadería, que están aprovechando la sequía que hay, está la quema de pastizales que hay, que lo que van a hacer es lo que se llama polderizar, secar esa tierra, hacerle subir la cota y convertirla en un lugar habitable para proyectos inmobiliarios. Presten atención, porque uno de los interesados en estos proyectos inmobiliarios es alguien que quiso ser gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es Rogelio Frigerio. Hay varios procesados, no está Frigerio entre los procesados, esto también hay que decirlo. Entre los procesados sí está, por ejemplo, uno de los dueños de los jugos Baggio, ¿sí? Hubo un plan en la provincia de Entre Ríos por el cual estas tierras de las islas que eran fiscales se las fueron dando a precio vil, al estilo de los lotes en Calafate, ¿se acuerdan? Bueno, se las fueron dando a precio vil a una serie de productores que en principio eran productores agropecuarios. Después se dieron cuenta que lo que podían hacer ahí eran emprendimientos inmobiliarios. Claro, y es lo que yo les digo, así cualquiera hace negocios. Pero para garantizar los negocios hacía falta tener agarrado los huevos a los que podían molestar. Y entonces para eso llegaban los espías. Esta semana se conoció también, casi pasó desapercibido, el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, el señor 5 y la señora 8 de la CIDE. Ustedes saben que esta historia nosotros tuvimos algo que ver, porque había en un principio un intento, mezcla de judicial y político, de llevar esa causa al juzgado del juez Villena. Y cuando nosotros presentamos aquí las escuchas de Alan Ruiz, todo eso cayó, se desbarrancó. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Alan Ruiz y la cúpula de la CIDE, Arribas y Magdalani, habían sido parte de un encubrimiento, de una distracción. Y ahora se demostró, en la foja 140 del procesamiento contra Arribas y Magdalani, se habla claramente de lo valioso que resultó ese audio que nosotros pasamos acá, porque la voz de Alan Ruiz fue reconocida. Alan Ruiz era el jefe de operaciones especiales de la AFI, macrista. Alan Ruiz fue reconocida su voz y se terminó demostrando que lo que él decía ahí era lo que pasó en la realidad. Y no como mintieron Arribas y Magdalani ante la bicameral. Ahí se complica la cosa. El juez Juan Pablo Auge, el juez federal que está a cargo de ese juzgado, los terminó procesando a Arribas y Magdalani por espionaje ilegal, abuso de autoridad, que no se le niega a nadie, pero falsificación de documentos. Cuando estamos hablando de la falsificación de documentos públicos de dos funcionarios que además cometieron la torpeza de ir y mentir en la cara de una bicameral. A ver, ustedes dirán, bueno, los políticos siempre mienten, sí, pero en una bicameral uno está bajo juramento. Estos dos muchachos pensaron que alegremente podían ir y mentirle a una bicameral, además de mentirle a la justicia. Plantaron documentos falsos en la justicia. También los mostramos acá en GPS. ¿De qué se trató todo esto? Bueno, lo único que está probado por ahora para la justicia, o por lo menos está en grado de sospecha tal como para procesarlos, es que espiaron a Cristina. ¿Qué dice el procesamiento? Que para espiar a Cristina, como ya la estaban espiando, dijeron que había un atentado, pero son tan tarados que ni siquiera se preocuparon en hacer una custodia sobre el Instituto Patria, que era el lugar espiado, como para ver si alguien entraba con una bomba. No, la instrucción que le dieron a los agentes, y los agentes lo declararon en la justicia, no le dijeron, vean si entra alguien con cara de anarquista, o alguien con un paquete, o alguien con algo. No, lo único que le dijeron es, fíjense si sacan bolsos,
porque lo que estaban esperando es que salieran bolsos con plata. O sea, no estaban investigando un atentado, sino que estaban investigando si alguien sacaba bolsos con plata. Pero si eso hubiera sido algo judiciable, la justicia federal le hubiera pedido a la AFI o a quien fuera que investigara a Cristina, porque podían sospechar que estaba sacando dinero. Bueno, no había ningún juez que hubiera pedido eso, por eso se trató de espionaje ilegal. A diferencia de otros casos de corrupción que se juzgaron en el tiempo del kirchnerismo, acá la prueba está fácilmente constituida, porque dejaron todos los dedos puestos. ¿De qué hicieron después? Como iban resolviendo cagada tras cagada, ya los habían enganchado en la puerta del Instituto Patria, entonces ¿qué hicieron? Son tan vivos que dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que estamos investigando una célula anarquista que va a atentar contra Cristina, pero como nadie va a creer que va a atentar solamente contra Cristina, metamos otros 4 para disimular. Y ahí metieron a María Eugenia Vidal, al propio Mauricio Macri, a Graciela Ocaña y Waldo Wolf. O sea, la AFI metió un papel falso, inventó que había otras 4 personas en riesgo y se lo metió en el expediente del G20 al juez Villena. Todo esto era falso, o sea, iban escribiendo una novela atrás de la otra para disimular la cagada que se habían mandado. No solo plantaron eso en el expediente del juez Villena, o sea, engañaron o no a un juez federal, que era el juez Villena, engañaron a otro juez federal, al juez Martínez Di Giorgi, que también consideró que lo que decía la AFI era verdad y sobreselló a los que estaban investigando, y después de eso, con una cara de piedra, fueron a la comisión bicameral y bajo juramento, Arribas y Magdalani dijeron que estaban investigando al G20 y que no estaban siguiendo a Cristina. La causa de Cristina es solamente una, pero se separó de toda la otra parte de investigación porque era tan evidente que la prueba estaba ya constituida, que el procesamiento fue fácil. ¿Esto llegará hasta Macri? Bueno, hay que ver, porque los agentes de la AFI cantaron por todos lados. Cuando llegaron ahí, no es que tuvieron algún tipo de lealtad hacia el gobierno de Macri, empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Entre las cosas que contaron fue que había un teléfono encriptado, bien de espías, ¿no? Había un teléfono encriptado con un sistema que yo desconocía, pero bueno, un teléfono Huawei encriptado con un sistema que se llama Nexus, para mí todo nuevo, que era exclusivamente para Macri, Magdalani, Arribas y el jefe de gabinete de Mauricio Macri, ¿sí? Marcos Peña, el señor que todavía no apareció en estas tramas de espionaje. Bueno, con todo eso, ahora si le aplican la misma doctrina que le aplicaron a Cristina en la causa de la obra pública, a Macri le deberían decir, venga para acá, usted tiene que estar procesado. ¿Por qué? Porque a Cristina se consideró que ella no podía ignorar los manejos de los bolsos con dinero, no podía ignorar lo que pasaba en la obra pública con Lázaro Báez. Entonces, si se le aplica el mismo criterio judicial, también terminaría procesado Macri por espionaje. Todavía eso no pasó, ni Arribas ni Magdalani fueron presos, pero la causa del espionaje fue tan fácil de probar porque habían dejado los dedos puestos por todos lados. Entonces, así cualquiera hace negocio con la puerta giratoria, algo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos. Por eso hay reglamentaciones para que si alguien sale de la esfera privada tenga que pasar 2 años por lo menos antes de firmar algo que pueda favorecer a sus expatrones. Bueno, acá no funcionó nada de esto. Salían, el gobierno de los CEOs salían de la empresa, entraban al Estado, firmaban cosas que favorecían a sus expatrones, ahora se fueron del gobierno y seguramente alguna retribución tendrán. Y si no, ya sea por filantropía o lo que sea, le dejaron grandes negocios a los tipos a los que firmaron, para los que firmaron. A Edesur le dejaron los aumentos de tarifa, que ahora después se ve que las inversiones no llegaron. Al señor de la planta de gas licuado le dejaron un contrato maravilloso que le hace perder YPF $50.000 diarios. No debe haber, no sé, la verdad desconozco los precios de la liquidificación del gas, pero $50.000 diario es una ganancia importante para no hacer nada. Bueno, y del mismo modo lo que se viene en la quema de pastizales, a los vivos que compraron tierras fiscales y ahora las están incendiando con todo el colapso que están provocando en Rosario, esos se están preparando para hacer un negocio inmobiliario. Compraron tierra barata, la incendiaron y ahora van a tener grandes desarrollos inmobiliarios. Así cualquiera hace negocio, muchachos. Bienvenidos. Esto es GPS. Nueva Chevrolet Tracker. La nueva normalidad
de las SUV. 6.000 personas viven en el barrio El Pueblito. 1.500 casos oficiales de coronavirus. No tienen agua, no tienen luz y exigen vivir dignamente. Estamos encerrados, no puedes salir, no tener luz, tener que comprar vela, es un desastre. Los vecinos necesitan luz para los chicos, para los abuelos, para los enfermos. Entonces si uno no sale, es muy complicado vivir sin luz, sin agua, sin cloaca. En mi casa en este momento está saliendo mierda. Online le quiero enseñar a los chicos. ¿Con qué luz? ¿Con qué energía? Online. No se puede. Nosotros no estamos mendigando la luz. Queremos, claro, vivir como corresponde, vivir como la gente. En Valentín Alsina es vivir sin luz, sin agua. Estamos, siempre sufrimos con el tema de la energía eléctrica. Es justo en esta pandemia que hay muchos chicos enfermos, hay mucha gente hay gente anciana que necesita de la luz y del agua. Nosotros nos empezamos a juntar plata para que vengan a cambiarnos un fusible y si no vienen. Es un desastre todo esto, no tenemos agua, si no hay luz, necesitamos la luz para que prenda el motorcito para quedarse el agua y si no tenemos que esperar el camión que venga y cada tanto viene, es un desastre en este momento. ¿Cómo estás haciendo para trabajar de esta manera? Está conservando la heladera, lo que se pudo congelar nada más, ¿viste? Pero después cuando ya se baja hay que prender un grupo. ¿Tenés un grupo? Sí, pero viste que se te consume mucha nafta, no te abastece para todo. Bueno, hay gente que tienen chicos, no tienen luz y... ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿No? La última vez que tuviste luz, ¿cuánto te duró? 7 días. Desde el viernes pasado recién, ayer se pudo componer, pero baja la tensión, sí. ¿Y no se te queman las cosas? Y se quema. Este cableado fue inversión de nosotros. Como ustedes ven, son 2 cableados. Hay 1 y 2 líneas, que son 2 cableados que los pagó entre todos los vecinos del pasaje. Se juntó plata entre todos y se hizo una inversión para tener luz porque ¿Cuánto es esa inversión? Y 250.000 pesos estamos por ahí rondando. Los mismos vecinos tratamos de arreglar un poco lo que es el poste, pero se está por caer, están rozando las casas, pasan por medio de las escaleras metálicas que en cualquier momento ese cable puede rozar y puede ocurrir una tragedia. O sea, esta casa está crítica. A un pelo de incendiarse. De incendiarse o de llegar a... Sí, a un sí. cortocircuito acá. Exacto. Esta es la estufa precaria del pueblito. Sí, es la estufa porque no tenemos luz. Más son los días que no tenemos luz. No queda otra que calentarse de esta manera. Sí, tenemos que hacer fueguito porque no hay luz. Bueno, como todos los vecinos, no prendemos estufa, no prendemos pava eléctrica, todo para que todos tengamos, aunque sea el foco, ¿no? ¿Están trabajando? No, estamos trabajando, no tenemos ¿Cómo hacen ingresos. para vivir? Y vendemos cositas, yo no cobro ningún tipo de ayuda del gobierno, vendemos pan casero, alguna que otra cosita que se pueda vender, ¿no? ¿Cómo cocinás si por momentos tenés luz, por momentos no? Con garrafa, con la garrafa, sí, tal cual. Hace una semana se prendió fuego una casa, hace 2 semanas se prendió otras casas, así estamos. Vos sos una de las víctimas que sufrió un incendio en tu casa por el tema de no tener luz. Sí, se me ha quemado toda la casa, la parte de arriba. ¿Cómo fue que se te incendió? Por tema de que había dejado una vela en el piso, se me agarró todo el colchón, lo que es colchón, tele. ¿Qué te puedo decir? Estaba yo con el nene a la madrugada, fue. Tratándome de ocuparme de mis hijos, pues si mi marido no trabaja tampoco comemos al día. ¿Entendés? Yo acá se me van a ir de gasto. Ahí supuestamente de electricidad ya directamente son 10.000 pesos. Y yo cobro la asignación nada más, ¿entendés? Mi marido trabaja negro, pero el marido que trabaja negro es lo que se come en el día nada más. ¿Con los nenes cómo haces? Y nada, si estamos en el sin luz, estamos en el sin luz. ¿Es así? Este lugar se está infectando mucho con coronavirus, lamentablemente es así, por la falta de
de todo. La verdad no tengo idea de dónde contagiarme, pero me contagié con toda mi familia, yo estaba internada. Estuve internada 16 días, después volvimos en casa y tuvimos como 10 días más internada para prevenir cosas, ¿no? Después se me encendió la casa. Mi casa es de 2 pisos, abajo está mi hija con sus hijos. Se quemó. Sí. Toda la familia, todo estábamos internados. Unos vecinos que están con síntomas y hace 3 días que estamos llamando a la ambulancia. Y nos dice que tiene demora, que tienen que esperar, están con sus hijas en su casa encerrados. Tenemos que ayudar a los vecinos que están con coronavirus. O porque sea que encima se van contagiando del uno al otro porque el virus corre, no tienen forma de combatirlo. El barrio casi todos se contagiaron, casi todos. Algunos son los que no han tenido, pero son pocos. La salita del barrio El Pueblito, contame un poco, ¿cuánto hace que está esto acá? Hace 2 meses que lo inauguraron y que todavía no está funcionando. Hay muchos chicos en el barrio, estamos necesitando, ahora por el tema de la pandemia, no tenemos un lugar donde ir que nos asistan. O sea, así como la vemos de afuera, todo muy lindo, pero adentro no hay nadie. No, adentro no hay nada. Hola. ¿No hay nadie como para atenderme y contarme un poco el funcionamiento de la sala? No está el sistema de salud todavía. Ah, no está habilitado. Lo inauguraron pero no lo habilitaron. No sabría decirlo. ¿Y vos qué haces acá? No cuido nomás. Solo de cuidador. ¿No hay ningún médico ningún día a la semana? Gracias. ¿Esta es tu casa? Sí. Yo estoy en el medio del agua, no cuento con cloaca, no cuento con nada, los tengo a mis 3 nenes usando PAF desde siempre porque como no tengo techo tampoco, para pasar a cruzar a la cocina tengo que remangarme los pantalones como lo tengo ahora, cruzar, ir, bañándonos en un tacho con agua, con que si pasa el camión tengo agua porque si no pasa el camión de Alsa tampoco tenemos agua. Cuando llueve se me inunda todo, no tengo cloaca, no tengo nada, no cuento con nada. Porque no tengo luz, tengo que estar parada todo el día en la esquina con los chicos hasta que llegue la noche y venir a dormir, que tampoco puedo poner una vela porque como tengo 3 criaturas, la luz se me llega a prender fuego, no tengo agua porque no contamos con agua. ¿Cómo apago las casas? Bueno, claro, acá hay una mala gestión diversa, porque lo primero que uno tiene que decir es, ese tipo de barrio, que es un barrio popular consolidado, ustedes vieron, no todas las villas son iguales, ¿sí? Lo primero que hay que decir, hay barrios populares que ya se han consolidado, como la Villa 31, la Villa 20, la Villa 21 en Capital, o algunos barrios como el Pueblito, ahí en Lanús, que ya podrían tener algún grado de medidor, ¿sí? Y aunque sea pagar una tarifa social de luz, pero recibir el servicio. Porque está la cuestión esta de que, bueno, en la villa están todos colgados, no pagan la luz. No, hay mucha gente que tiene una casa que podría pagar, aunque sea la tarifa social, y tener un servicio de luz digno, o por lo menos tener luz. En estos momentos, no tener luz, ya se vio en la Villa 31 lo que representa, que crezcan los contagios. Una enfermedad que se propaga por el hacinamiento y la falta de higiene. Si la dejas a la gente sin luz, ¿qué va a pasar? Van a crecer los contagios. Es por eso que los intendentes de Zona Sur están pidiendo, con variedad de matices, algunos que le saquen las concesiones de Sur, otros que la expropien, otros que pongan, que la estaticen, lo que sea, pero todos están pidiendo basta de concesión de Sur. ¿Por qué? Porque durante los años de aumento de tarifa la plata la cobraron, las inversiones no las hicieron y así ahora el servicio está en este estado y provoca estas cosas. La gente de ahí, del barrio Pueblito, claro, lo ve porque también esto hay que decirlo, vienen de años de que no les regularizan la luz ni les ponen los medidores. Por ejemplo, que hay una carta del 2018, hay una carta del 2013, firmada por Edesur, y en todos los casos se comprometían a hacer obra de infraestructura. Una de ellas firmada por Carlos Gustavo Silva, ¿sí? Esto es una carta, esta es la carta del municipio de Lanús, ¿sí?
y otra firmada por alguien de Edesur, Jorge Binetti, también comprometiéndose a hacer las obras que por supuesto nunca llegaron. Esto no es, insisto, acá no es un conflicto del municipio. Los municipios son los que le piden a Edesur que haga las obras y las obras después no llegan. Vamos a hablar de la cuestión de lo que está pasando en Entre Ríos. En Entre Ríos ustedes saben que hay una quema de pastizales. Nos enteramos nosotros en Buenos Aires porque llegó el humo hasta acá. Y esa quema de pastizales es una quema que en principio se pensó que era una quema que tenía que ver con proyectos agropecuarios. ¿Cómo arrancó? Primero arrancó con que el gobierno de Entre Ríos entregó tierras fiscales que había ahí a precio bastante baratito, las compraron productores agropecuarios, empezaron a poner ganado que salía de la zona de la soja, ¿sí? Y empezaron a poner ahí ganado. ¿Qué pasó después? Con el tiempo descubrieron que para poner ganado, en la época de sequía, les convenía incendiar, lo mismo que se hace en el Amazonas. Y entonces esta temporada, como vino la temporada seca, aprovecharon para incendiar. Ahora, algunas organizaciones ambientalistas, algunos legisladores, sobre todo en la zona de Santa Fe, están diciendo que en verdad no solamente hay un proyecto agropecuario, sino también un proyecto inmobiliario. Tengo en línea a Rodrigo Villarreal, es periodista de Ciudadanos en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe más concretamente. ¿Se siente el humo por allá, compañero? Sí, Rolo, se siente el humo no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino también en todo el sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo en sede en Rosario. Hay muchísimas muestras de inclusive cenizas dentro de departamentos, de casas, de domicilios particulares. La quema de pastizales ha sido la noticia de los últimos 25 años y ningún gobierno ha tenido la solución a esto, pero hay una red de complicidades, bien lo dijiste vos, ya no es el tema de las vaquitas, no es el tema de las cabezas de ganado, acá hay negocios inmobiliarios. ¿Qué es lo que quieren hacer en esas islas? Mira, en la parte, digamos, bien enfrente de Santa Fe y Rosario, sobre todo en la zona de Rosario, lo que quieren hacer es un proyecto inmobiliario que se ha presentado hace 3 años y ahora se ha vuelto a presentar de parte de una empresa que se llama Carolina Sociedad Anónima, donde la cara visible es un tal Hernández, Esteban Hernández, que aparece como si fuera un empresario que representa a un grupo de empresarios que quieren generar un emprendimiento inmobiliario. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Un barrio cerrado? ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer un barrio con amarra, quieren hacer un barrio náutico y hay antecedentes de esto. Esto viene del año 2013. Está bien, pero todas las superficies que están quemando van a ser una ciudad entera si es solo para eso. Lo que sucede es que, bien lo decías vos en la introducción del programa, los propietarios de los terrenos están imputados. Por ejemplo... ¿Y es verdad que entre ellos está uno de los dueños de los jugos Baggio? Sí, uno de los dueños de los jugos. Yo te diría que el que tiene el porcentaje más importante de las acciones de Jugo Baggio, e inclusive que hay denuncias encontradas entre la familia. O sea, esto es una cosa... por disputas por millones de dólares, digamos, de herencia. Se llama Rufino Pablo Pino Baggio. Y está imputado por la justicia federal, por la quema de los pastizales. Sí. Está imputado por ser propietario, digamos, no porque lo agarraron con el... Sí, con el bidón, no. Quemando, ¿no? Pero por primera vez en muchos años hay imputados en cuanto, digamos, a la quema de pastizales. O sea... habitualmente miran para otro lado, se hacen las personas desentendidas. Hay uno de los propietarios que dijo, hace 5 años que no voy a mi terreno. ¿Y para qué lo tenés? Claro. Hace 5 años que están quemando en tu terreno y no reaccionás. Sí, además que no vaya, ¿qué quiere decir? Le dice por teléfono, che, llegó la hora. Tal cual. Pero esto ha generado un despliegue tanto de nación con, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, con Agustín Rossi a la cabeza, como también por parte de... Pero es cachito porque hablando de nación, tengo en línea al secretario de Medio Ambiente, justamente del Gobierno Nacional, del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación,
amigo de todo, que ha trabajado con nosotros tanto tiempo, Sergio Federovisky. Sergio, querido, ¿cómo te va? Rolo, querido, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bien. Vos decías que había un proyecto para polderizar, o sea, para secar estas islas, subirles la cota y convertirlas en tierra habitable. Lo primero que hay que decir es que lo que se está quemando hoy no son pastizales en el sentido estricto del término, porque parece que cuando se queman pastizales y se dice que se queman pastizales, se busca esta idea de... Es una tierra que no sirve para nada. No, de tratar de que rebrote el retoño con mucha más fuerza, señalándolo como esta creencia ancestral de que el fuego permite que recobre vida la vegetación. Esto ocurre, cuando ocurre, y tampoco está demostrado que sea demasiado eficaz, en la primavera, cuando hay humedad sobre el suelo. Cuando el suelo está seco, como ocurre en pleno invierno, es decir ahora, y como ocurrió en el 2008, lo que se quema es todo. Pajonales, juncales, probablemente pastizales. Los animales que están adentro. Exactamente, pero no con la finalidad de buscar que los retoños rebroten. No, con la finalidad de limpiar la tierra, de dejarlo completamente. Bueno, es que esto no es lo que se hace en el Amazonas. Yo lo vi, que la inmensa selva tropical, primero la talan y después de haberla talado la queman. Exactamente. Cuando se quema durante sequía como ahora, como ocurrió en agosto del año pasado en el Amazonas, lo que termina ocurriendo es que desaparece la vegetación nativa. Que primero meten vacas, las vacas abonan la tierra de alguna manera y después plantan soja. Y un par de años plantan soja y después queda la tierra arruinada. Es perfectamente posible que eso sea de ese modo, y cuando yo hablo de la polderización es porque en muchos otros lugares ha ocurrido en humedales equivalentes al del delta del Paraná superior, que luego de hacer esta práctica de quema para limpiar el terreno de vegetación original, lo que se hace es cercarlo, polderizarlo para que el agua cuando crezca, en este caso el río Paraná, no vuelva a ingresar. Bueno, es que ahí está lo que dice Rodrigo, que dice que no es solo un proyecto agropecuario, que lo que hay son proyectos inmobiliarios acá. A mí no me consta, obviamente, y tampoco sería yo tan atrevido de decirlo desde el gobierno nacional, pero sí tenemos en claro que los fuegos son intencionales, que buscan algo, que son deliberados y que indudablemente no corresponden a la práctica convencional de quemar para que brote. Bueno, ¿te acordás cuando se quemaba acá la reserva ecológica en la costanera? Vuelta a vuelta la quemaban, hasta que se decidió que ahí no se iba a construir nada y se acabaron los incendios. Efectivamente. Vos sabés que en estos días hay una fuertísima campaña agresiva en contra del ministro Cabandier y mía también en menor medida en las redes sociales por parte de los presuntos ganaderos o productores agropecuarios, etcétera, diciendo y acusándonos a nosotros y defendiéndose en el sentido de que los fuegos son casuales. La verdad es que 5.000 y pico de tanto kayakista estúpido que va a incendia ya, que es una epidemia de kayakistas en tiempo de coronavirus, no se lo cree nadie. Bastaría con mirar las imágenes satelitales que están disponibles y uno comprobaría fácilmente que los fuegos tienen una lógica. Si uno mira las imágenes satelitales y observa las líneas punteadas que arman todos los focos, va a ver que tiene una lógica. La misma lógica que yo pude ver en las imágenes satelitales de la NASA respecto de los incendios en el Amazonas. ¿Y cuál es esa lógica? La lógica es que vamos avanzando. Mirá. Ni más ni menos. Tiene hasta un criterio estético, diría yo. Espera que aquí Cerolini te quiere preguntar algo. No, Sí, claro. que según tengo entendido, es muy importante el costo de lo que están mandando aviones hidrantes, están mandando helicópteros, están trabajando 100 personas para pagar esto. Que cueste una fortuna. Cuesta una fortuna al Estado. Digo, estos muchachos que hacen plata, en el fondo están haciendo que nosotros paguemos dinero. El intendente de Hapkin, el intendente Rosario, ya dice, por favor metan preso a los responsables de estos incendios, porque hay gente que no se puede respirar en Rosario, gente asmática. De curiosidad, ¿cuánto sale apagar un incendio? No se puede cuantificar de ese modo. En este momento se calcula que al Estado Nacional le estaría costando más de 20 millones de pesos por día. Yo no quiero decirlo como una cifra. Una locura. La verdad que, ¿usted se acuerda de la cantidad de muertos que hubo en la Panamericana cuando en las Lechiguanas
prendían también para este sistema, que se pegaba la piña a la gente porque no veía el auto que venía delante. Pero no solamente... En 2008 fue. No solamente eso, Rolando, tenemos que tener en cuenta los costos sanitarios que va a traer esto, porque todo este problema del humo va a traer aparejado más consultas por problemas La respiratorios. gente asmática en Rosario está desesperada. Dice que no lo pueden creer, que no parece otra ciudad, que no saben por qué pasaba esto. Ahora se dan cuenta que viene de Entre Ríos, que tiene que hacer algo el gobernador. Claro, si ¿no? se sintió acá, me imagino cómo se debe sentir en Rosario. Respondiendo a lo que Muy decía, lento, muy a lo que lento preguntaba el Cirolini. Esperen que organizo el debate. Sí, Rodrigo. Perdón, disculpame, Rolo, pero es muy lento el efecto y el reflejo que ha tenido el gobierno de Entre Ríos, con Bordet a la cabeza, el gobernador Bordet, y también con el intendente Adán Aval, que recién esta semana le realizó una denuncia por el tema de la quema de islas. Pero yo quiero retomar lo que decía justamente el secretario de Medio Ambiente, porque me parece interesante esta cuestión de que no le constan los negocios inmobiliarios. Yo quiero dar dos ejemplos claros, digamos. Uno es el de la empresa de desarrollos inmobiliarios Alto Delta, que no tiene que ver con la quema de pastizales, pero sí tiene que ver con el delta del Paraná y los humedales. O sea, acá hay antecedentes y nada más ni nada menos aparece Rogelio Frigerio. ¿Cuál es el vínculo ahí? Un diputado provincial que se llama Martín Anguiano, que es del PRO. Esto, Frigerio, bien lo dijiste, Rolo, quiso ser candidato a gobernador de Entre Ríos. Por ejemplo, tiene una empresa dirigida por él mismo, por Rogelio Frigerio, que se dedica, por ejemplo, Alto del Delta es Chacras. Tiene otro que es un barrio náutico. ¿Pero esas empresas son de Frigerio o no? Son de Frigerio, aparece Frigerio directamente dirigiendo estas empresas. ¿Están en los desarrollos inmobiliarios en las islas? Sí, en la parte de delta en la parte de la isla de Ibicuy. Rodrigo, cerca de Villa Paranacito, el ingreso a Villa Paranacito hay un barrio náutico que resulta que uno de los pobladores de Villa Paranacito, ¿sabéis quién es? Frigerio. Bueno, por algo se vive en Entre Ríos, claro. Pero, a ver, Sergio, volvamos a... Alto Pecán también, te decía la última. Sí. Alto Pecán, que es un desarrollo inmobiliario productivo de 500 hectáreas, donde en algún momento el socio de Frigerio, que es un diputado provincial de Entre Ríos del PRO, dijo que era el desarrollo productivo de nogales la nuez Pecán, sí, que se produce en el más delta. importante de Sudamérica. Estamos hablando de millones y millones de dólares utilizando el delta del Paraná. 2.000 hectáreas tenía la familia Frigerio y 4.000 hectáreas tenía la familia de Martín Anguiano. Pero también tiene un montón, distintos eslabones de, voy a ponerlo entre comillas, complicidades de personas que no solamente tienen, digamos, que ver con el PRO, sino también, por ejemplo, te voy a dar un nombre, el caso de Eduardo Melchiori. Eduardo Melchiori fue senador provincial del Frente para la Victoria del Justicialismo durante el 2003 y el 2015. Su esposa fue intendente de Villa Paranacito. A ver, quiero retomar la cuestión esa que vos decías, Sergio, de que no son pastizales, sino que son humedales. ¿Para qué sirve un humedal? A ver si podemos explicarle a la gente. Un humedal, uno podría graficarlo como una especie de ecosistema anfibio, en el sentido de que allí conviven en épocas de seca y en épocas de humedad el agua con la tierra de manera casi permanente, en ciclos, pero es un ecosistema que está principalmente adherido al agua, tiene que ver con el agua y funciona. Claro, y que no hay que desesperarse, no hay que construirle cosas encima, hay que dejarlo así. Al contrario, porque históricamente se ve a los humedales como una especie de paisaje desprolijo. Sí, de pantano. Entonces, claro, la tendencia es vamos, lo secamos y hacemos ahí un hermoso verde, todo perfecto, y en realidad si se hace eso, lo que se está logrando es destruir los servicios ambientales que presta un humedal. ¿Qué es un servicio ambiental? Cualquier ecosistema produce, entre comillas, algo de lo cual nosotros nos beneficiamos. Por ejemplo, el aire que respiramos. Por ejemplo, el agua que tomamos. Eso está producido por ecosistemas. ¿El humedal qué produce? Básicamente por su capacidad de retención y de soltar agua cuando falta o cuando sobra, lo que funciona es como una esponja. Y esa esponja permite, por ejemplo, que aguas abajo de un humedal se regulen automáticamente y naturalmente las inundaciones. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El delta del río Luján
toda la cuenca del río Luján, era en su parte alta un inmenso humedal que fue desapareciendo en los últimos 20 años al compás de la soja, y que ese humedal tenía meandros, curvas, lagunas, etcétera, etcétera, que fueron canalizadas brutalmente. Yo tuve la suerte de verlo, o la desgracia de verlo desde un avión. Fueron canalizadas, y lo que hizo la pérdida de ese humedal es que ahora se inunde la cuenca baja del río Luján. Claro. Recuerdan ustedes que varias veces, inesperadamente en los últimos años, el agua llegó hasta la Basílica. Claro. Bueno, eso es el resultado de haber perdido ese servicio ambiental de esponja que ofrece un humedal. Imaginemos si algún día, ojalá que no ocurra, a alguien se le pasa por la cabeza la peregrina idea de hacer desaparecer el delta del río Paraná desde Rosario hasta San Fernando, lo que ocurriría aguas abajo, porque aguas abajo está la ciudad de Buenos Aires. Claro, inundaciones, tan sencillo como eso. Rolo, Sí. acoto algo, digamos, esto afecta a 20 millones de personas. El delta del Paraná, del cual estamos hablando, con los humedales, afecta, a ver, te quiero describir para que tengan en cuenta, digamos, las localidades que afecta dentro de este delta del Paraná. No solamente la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino también Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, Vicente López, y ni que hablar parte de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Están las 3 provincias afectadas por el delta del Paraná. Si no defendemos con una ley de humedales ya, va a ser imposible que todos los esfuerzos que está haciendo Bueno, la en ese sentido, dos cosas que me gustaría señalar. ¿La ley de humedales en qué quedó? Eso te iba a preguntar. Bueno, la primera es que la crueldad hizo que el mismo día que el humo entraba en Buenos Aires, antes de ayer, se iniciara en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ecología que conduce el diputado Leonardo Grosso, el debate de la ley de humedales por tercera vez en la historia. ¿Por qué digo por tercera vez? Porque perdió estado parlamentario 2 veces, con un dato verdaderamente muy cruel nuevamente, que fue que el 2 de febrero del año 2016, en el Día Mundial de los Humedales, en un acto en el partido de Pilar, el entonces flamante presidente Mauricio Macri anunció con bombos y platillos que iba a promulgar la ley de humedales en el transcurso de ese mes de febrero. En diciembre, ese proyecto perdió estado parlamentario y nunca se aprobó. ¿Por qué? ¿Por el lobby agrario? Por muchos lobbies, el agrario, el inmobiliario en otros casos, pero lo cierto es que Mauricio Macri anunció que iba a haber ley de humedales y no la hubo. No la hubo. Y lo otro que es interesante también destacar es que en el año 2008, después de los incendios que fueron muy similares en tiempo, forma, época a los actuales, se creó un instrumento normativo que se llama PIECAS, que en realidad es una mesa de trabajo y de negociación entre las 3 provincias involucradas, la Nación, el INTA, para poder desarrollar un programa de manejo del delta, justamente lo que decían ustedes recién, para que no se pierda debajo de la voracidad inmobiliaria y agropecuaria. Ese plan, el PIECAS, fue prolijamente desmantelado a partir de diciembre del 2015 y es una de las primeras decisiones que adoptó el ministro Cabandier cuando empezaron los incendios, reflotar ese instrumento y tener un mecanismo. Cuando decís prolijamente desmantelado, ¿cómo se desmantela? ¿Echaron a la gente? ¿Cómo se hace? No se le da más presupuesto directamente y a la gente se la traslada a otro lugar si es que son de planta. No tuvo más presupuesto durante 4 años. Mira qué cosa. ¿Sí, Fer? No, que realmente hay una falta de conciencia con el tema ecológico que siempre aparece con el tema de aparece cuando hay una quema o cuando viene uno y arrasa con un... Sí, cuando hay una catástrofe. Una catástrofe y en Salta después se ahoga gente porque ya no hay bosque que reciba el agua. Bueno, pero ahora resulta, ustedes estábamos haciendo el tema de los servicios, ¿no? De Magdalena y todo. Ahora, la verdad, el Estado, que todavía tiene alguna forma de servicio de inteligencia, no puede conseguir alguno que se meta en la isla y vea quién prende fuego, porque tantos kilómetros de fuego, no se puede agarrar a eso. ¿Para qué están los servicios de inteligencia? No se puede detectar un tipo que prende fuego por kilómetros de fuego, no se sabe. No se puede agarrar uno y sacar la foto y decir, bueno, muchachos, bien, al fin hicieron algo como había que hacerlo. Meterlo al tipo en la isla. Una de las cosas que dice que va a hacer Cristina Camaño, sí. Sí, Sergio. Esperemos. Hoy yo estaba hablando de los servicios ambientales, no de inteligencia. No, bueno, pero ya que tenemos los dos y los dos no funcionan, uno que empiece a funcionar, por lo menos. ¿Qué sé? Hoy en día, y por eso se hizo una denuncia y el Ministerio de Ambiente se presentó como querellante ante la Justicia Federal de Entre Ríos, la justicia tiene a disposición herramientas tecnológicas tan sofisticadas
como el nivel de detalle que hoy tienen las imágenes satelitales, que permiten identificar perfectamente el límite de un campo y con ese catastro rápidamente señalar quién es el dueño de ese campo. Claro, pero Eso viene se hace. un hombre y le dice a usted que mire, hace como 5 años que no voy al campo. Y el abogado dice, no, el tipo no sabía, y ya entramos en esta trama de que no pasa nada. Y bueno, pero ellos son responsables por ese lugar. Esperemos que... Pero sí, agrego bueno. una cosita más, si me permiten. Sí. Si vos querés jugar de local, jugá en tu cancha. Voy a trazar un parangón con lo que sucede en la provincia de Santa Fe con Vicentín. Para a ver, ¿quiénes son los juzgados que van a juzgar a los imputados, por ejemplo, a Rufino Pablo Pino Baggio? ¿De Entre Ríos? ¿De dónde? Porque a Vicentín, un poco más, en Avellaneda y Reconquista, le hicieron una marcha a favor de la defensa de la propiedad privada cuando estamos hablando de personas que fugaron plata. Ciudadano ilustre, casi lo nombras, personas que de son verdad. propietarios de 35.000 hectáreas y se hacen, perdón la expresión, los dolobus, como en el caso de Rufino Pino Baggio. Digo, ¿quién los va a juzgar? ¿La Justicia Federal de Gualeguaychú? Bueno, sí, ¿Dónde y sí, juega lo de tienen que jugar ellos. Bueno, pero también O sea, la vos denuncia le de querés decir que no Rosario. le ve mucha confianza. Yo ya Sí. directamente en esta cuestión de la reforma judicial, en algo comparto absolutamente con el gobierno central, con el presidente Alberto Fernández. Acá hay juzgados federales que juegan para poderes económicos muy importantes. Sergio, ¿la ley de humedales vuelve? Entendemos que sí, se está empujando fuertemente. Como te dije, hace solo 48 horas empezó un debate en la Comisión de Ecología para poder tener una ley de humedales pronto. La verdad es que es muy necesaria porque por lo menos fija presupuestos mínimos por debajo de los cuales las provincias no pueden descender en términos de estándares ambientales y de modos de uso y de manejo de esos humedales. ¿Hay algún país que haya cuidado bien un delta? No me atrevería a decirlo con certeza, pero creo que no es la Argentina. ¿Cuál habría que ser? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, el parque ese del Everglades, que también es un pantano, ese está protegido como un parque nacional, digamos. Completamente. Para que no sea depredado inmobiliariamente. Supongo que en Miami debe haber unos cuantos muchachos que habrán pensado en convertir ese parque en una especulación inmobiliaria. Pero es verdad que hay cantidad de deltas que... Bueno, han algo sido se logró. arruinados. ¿Usted se acuerda que se quiso hacer una ruta en Tigre? Se quería llegar con auto adentro de las islas. Eso lo pararon. Había una intención peregrina de que atravesar por arriba el Luján y caer con autos arriba de las islas. Bueno, Zárate Brazo Largo es eso. Bueno, sí, eso está bien, pero Cruzo eso y baja. está bien, pero es el tronco industrial, pero no las islas del delta que son... Bueno, ¿no? pero existe, digamos, en Entre Ríos, en estos emprendimientos inmobiliarios de Frigerio, por ejemplo, entre el 2013 y 2014 le aprobaron 35 millones de pesos, pásenlo a dólar de aquel momento, para, por ejemplo, tender a través del PROSAP líneas de energía, líneas de servicio de energía eléctrica y también de dragado. Pero además, Vialidad Provincial de Entre Ríos le aprobó un camino directo donde va a ese barrio privado náutico de Frigerio. Digo, el problema, si me hay permiten, cosas que se pueden hacer del Estado, ¿no? El problema en general es que, salvo excepciones como por ejemplo el delta del Mekong en Tailandia, los deltas, o en Vietnam, los deltas en general son apetecidos como zonas para convertir en área recreativa, área turística y fundamentalmente secarlos para intervenirlos con producción agropecuaria convencional o directamente especulación inmobiliaria. Acá el punto no es que se prohíba todo sobre, por ejemplo, el delta del río Paraná, sino que, y esta es la intención de la ley de humedales, que fije, del mismo modo que se hizo con la ley de bosques o la ley de glaciares, qué áreas tienen que ser intangibles, qué áreas tienen que ser de reserva y en qué áreas se puede realizar algún tipo de explotación, por ejemplo maderera,
por ejemplo, pecuaria, por ejemplo, turística, por ejemplo, inmobiliaria, pero ¿con qué parámetros? Si uno hace una explotación inmobiliaria en el delta, por ejemplo, no puede hacerlo con bloques de hormigón sobre el suelo, claramente, lo puede hacer con palafitos, con pilotes, etcétera, etcétera. El punto es que nadie respeta eso porque el moldeado de los deltas está en manos de la especulación, no está en manos del Estado. Y cuando pueden, o sea, el grado superior de especulación lleva a estas cosas, a que lo terminen incendiando para ver después para qué lo pueden utilizar. Muchachos, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Rolo. Abrazo. Que sigan bien. Disparates que suceden en tiempos del coronavirus. Un día alguien arrancó con el mito urbano del dióxido de cloro. Yo lo escuché. Porque te acuerdas que lo discutimos. Yo te pregunté hace un de hecho, tiempo lo presentamos una cámara oculta acá de alguien que promocionaba el dióxido de cloro que había curado pacientes en la Villa 31. Era lo mismo, cierto. Cuando arrancó el coronavirus ya venía con que había el dióxido de cloro curaba. Y en aquel momento nos reímos y dijimos todo esto es una chantada. Lo que nunca íbamos a imaginar que apareciera una conductora de televisión recomendando tomar dióxido de cloro aquí en la Argentina. Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chao, los quiero, hasta mañana. Desde el 21 de julio del presente año, los medios de comunicación en el Perú vienen malintencionada y tendenciosamente desprestigiando al dióxido de cloro. Nada de tóxico tiene. Yo lo digo porque yo digo la verdad, pues, ¿ya? Yo soy Etel Soriano, la voz más saludable de México, y estoy hablando de dióxido de cloro, porque yo sí he visto que salva vidas. Es muy preocupante que algunas personas estén confiando en ventas, en experimentos de supuestos tratamientos para el COVID-19. Nos han llegado mensajes preguntando si el dióxido de cloro es un posible tratamiento para la COVID-19. Investigamos y descubrimos que la respuesta es no. Pero no solo eso, sino que ingerirlo con regularidad representa un enorme riesgo para la salud. Mucho cuidado con el dióxido de cloro, que es para desinfectar y no un medicamento. A pesar de las advertencias de las autoridades de salud bolivianas e internacionales sobre el daño que podría ocasionar esta sustancia a la salud, en la ciudad de Cochabamba varios ciudadanos hicieron largas filas para comprar una solución de dióxido de cloro. Hay muchas personas que están haciendo la fila para comprar el dióxido de cloro aquí en la plaza principal de Cochabamba, Bolivia. No es apto para el consumo humano y que puede traer consecuencias graves para el ser humano, para todo el organismo. El dióxido de cloro es señalado por las autoridades sanitarias en todo el mundo como un producto de riesgo para la salud humana. No existe evidencia científica ni en México ni en el mundo que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. Hay gente para todo. Ha enloquecido. Hay gente para todo. Sí, la verdad que es, a ver, es llamativo y es preocupante, porque cuando ya desde los medios de comunicación se estimula el consumo de un producto que no está regulado y que no tiene ningún tipo de comprobación científica ni de aprobación por ningún ente regulatorio, de hecho lo desaconsejan y en muchos casos está prohibido porque no es un fármaco, no se puede ingerir, ¿sí? No se puede ingerir como producto terapéutico. Esto se utiliza como blanqueador, se utiliza como desinfectante de agua, pero en una proporción muy, muy controlada. Vamos a tomar lavandina, más o menos. Vio que Trump, en Estados Unidos, un día dijo, hay desinfectantes como la lavandina que anda bien, estaría bueno que la gente pudiera ver cómo hacerlo para tomarlo. Que iba a proponer que los científicos investigaran cómo hacer para... Hubo gente que terminó tomando lavandina internada en Estados Unidos por la frase de no sé si la gente, siguiendo a Viviana Canosa, va a hacer semejante cosa, pero escúcheme la frase, escuche esto. Dióxido de cloro, el peligroso químico que se vende como cura para todo. BBC de Londres, el 15 de enero del 2015. Hace 6 años que se dice que esto es un disparate. Hace mucho más que viene la investigación sobre el dióxido de cloro. De hecho, hay presentaciones del año 84 donde advierten sobre el peligro de la ingesta del dióxido de cloro. Pero ¿tomó de verdad eso? ¿Tomó al aire?
o hace que Yo toma. no estaba con ella. No, pero si usted toma, no sé en qué proporción, pero es como tomar lavandina, hay una cantidad que te jode los riñones. Bueno, pero puede que diluido Bueno, le dio no un te haga traguito. nada. Bueno, pero la dilución tiene que ser muy precisa. Si vos mostrás una botella de agua, ¿sí? Que decís que tenés dióxido de cloro. Suponete que lo tomás diluido para que no sea letal. ¿Qué te provoca? Bueno, las consecuencias de ingerir dióxido de cloro en una concentración no adecuada es, primero, inflamación de todas las mucosas, porque esto es un elemento que te produce irritación de todas las mucosas, esofágica, gástrica. ¿Y es cierto que oxigena la sangre, como dice Canosa? No, lo que produce es una hemólisis, todo lo contrario. Cuando ingresa el glóbulo rojo lo destruye porque libera el cloro y el oxígeno por el otro lado. Pero ¿de dónde sale esto? Que en todo el mundo, país por país, las autoridades sanitarias tienen que salir a admitirlo del dióxido de cloro. Bueno, se ve que hay una tendencia mundial en buscar, como se cree que esto, es un viticida importante, un bactericida, o sea, te mata los virus, te mata las bacterias, te mata los hongos. Mata todo. Te mata vos. todo, pero se utiliza, claro, en la industria. Pero no una cosa son las superficies y otra cosa son los seres humanos. También tenemos que reconocer que no hay ninguna investigación que haya terminado su curso con respecto al dióxido de cloro. La única investigación que hay allá por el año 94, que se hizo en Japón, que se lo inhalaron las ratas, ¿sí? Y disminuyó la concentración del virus de la influenza. Pero esto fue hace mucho tiempo, no se siguió investigando. Pero si no se sigue igual investigando. las ratas sobreviven a muchas cosas. Claro, O sea, que bien, tampoco no. garantiza que los seres humanos sobrevivan. Bueno, pero igualmente el tema Si no se sigue esto es como la crotoxina. ¿Te acuerdas de la crotoxina? El disparate de la crotoxina en los tiempos de Menem, que Menem alentaba la producción de crotoxina. Después todos los científicos demostraron que era un disparate. Y el veneno, por si no lo recuerdan, el veneno de las víboras como anticancerígeno. No se demostró, nunca se demostró, pasaron los años, nunca se demostró y no sirvió. Bueno, otra de las propiedades pero que se se le... desechó porque era disparatado. Claro, otra de las propiedades que se le estimulan al dióxido de cloro es que también es anticancerígeno, que también te cura el cáncer. Son cosas, cosas que a nivel científico nadie te puede afirmar porque no hay ningún estudio que te lo compruebe, pero también se sabe que te produce en concentraciones, porque esto se utiliza, tenemos que tener en cuenta esto, el dióxido de cloro se utiliza para desinfectar agua, ¿sí? Te mata las bacterias y te hace el agua te la transforma en potable, pero concentraciones adecuadas, no te olvides que en temperatura ambiente prácticamente es un gas, ¿sí? Hay que modificar la fórmula si fuera química. Tan milagroso, en el momento que todo el mundo está hackeado por el coronavirus, alguien lo hubiera buscado para resolver Totalmente, lo que problemas pasa es que sanitarios. estamos también con esta nueva moda del nuevo orden mundial, de que las empresas farmacéuticas no quieren, ¿sí? Que vos sepas la verdad de la milanesa para que ellos tengan mayor probabilidad de facturar. Creo que hay que tener un límite, porque si no vamos a una anarquía mundial y que cada uno haga lo que quiere, nos basamos... O a unos cuantos envenenados. Y totalmente, no solamente envenenados, ¿sí? Porque, hay otra cuestión, que esto también te puede confundir con síntomas del coronavirus. La diarrea, los vómitos, la cefalea, inclusive las arritmias que te puede producir la ingesta de dióxido de cloro. Hoy en día no te olvides que la diarrea, los vómitos y la cefalea son síntomas para que vos tengas que consultar. Hablando de eso, vamos a ver la curva de casos de hoy, porque hoy otra vez los casos volvieron a estar altos, los casos no bajan. Ayer hubo un récord de 7.500 y hoy estuvo en 7.400. Vean, esto que nosotros venimos mostrando todos los viernes. ¿Sí? Cómo los casos no bajan. ¿Y qué van a hacer? Mirá, acá hoy fíjate que es muy dispar la curva que se presentó en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. No te olvides que ahora provincia empieza a considerar, por una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, empieza a considerar casos positivos, ¿sí? A los contactos estrechos con síntomas de un paciente diagnosticado. Entonces eso aunque se no estén eleva hisopados. sin hisopado. ¿Por qué? Para hacer un poco más real el número. Porque si no estábamos siempre nadando abajo del agua, siempre con números menos reales. Entonces la gente empezó a ver, dice, pero no hay tantos contagios. No, hoy en día se están empezando a ver cada vez más. Entonces, que no te asombre que la semana que viene, vamos a hacer así con el puño, aumenten por encima de 10.000 los contagios. Y el tema preocupante es la tasa de saturación de las camas de terapia intensiva. Así que todos están diciendo que en la segunda quincena de agosto se llega a la viene el saturación. colapso, es una cuestión matemática. Es una cuestión matemática. Si vos tenés de 7.000 a 10.000 contagios día, ¿sí? Vos vas a tener que del 3 al 5%, vamos a tomar el número más bajo, el 3% va a necesitar camas de terapia intensiva. No te olvides que todos los pacientes que están ingresando hoy en terapia intensiva van a estar prácticamente hasta fin de mes
en la unidad de Pero cuidados fíjate, intensivos. todas las profecías fallaron, porque todos decían, bueno, el pico, estamos llegando al pico, estamos llegando al pico, y siempre sigue subiendo y sigue subiendo. ¿Cuántas veces escuchamos que a lo mejor en 3.000 era el pico? Estamos en 7.500. Pero vos te acordás la progresión geométrica nunca va, realmente nunca va. Está bien, a pero en terminar otros de- países llegó y bajó. No, a ver. ¿Cuándo llega? Estamos diciendo una cosa. Usted sabe que ayer Estados Unidos volvió a tener 2.000 muertos en un día, cifra que no pasaba desde mayo. El tema es que en Estados Unidos se armó una cuestión muy virulenta en Nueva York. Y después se resolvió en Nueva York y pareció bajar. Pero aumentó Texas, Pero aumentó supuestamente por Miami. estados. Claro, aumentaron otros estados. Le dijimos, eso es como si fuera una Europa con 48 estados que cada uno va al ritmo que quiere y hace lo que quiere y siguen viajando entre sí. Bueno, Estados Unidos está nuevamente en unos picos importantísimos que no saben cómo manejar. 2.000 muertos no tenían desde mayo. Y eso pasó ayer. Brasil está a 200 muertos de llegar a los 100.000 hoy. Es decir, realmente a nivel mundial la progresión hay. Pero en Europa llegó un pico Sí, y bajó. ahora hay lugares donde está Bien, volviendo. pero nunca volvió a tener las cifras. De hecho, la Argentina bueno, hoy Rolando, es el sexto país del mundo en contagios. Claro, pero ¿qué pasa con esto? A ver, en Europa ahora se descontracturó un poco y se relajó un poco. ¿Por qué? Porque el pico la suba de casos Le saturó el diarios, sistema. el tema es ese, la saturación del sistema. Fue O muy sea, se puede importante la convivir con el mortalidad. coronavirus mientras no sature el sistema. Mientras no sature el sistema, de hecho tenés que convivir porque acá tuvimos que convivir. Tuvimos que adecuar todas nuestras medidas, el barbijo, la distancia, el tema de la higiene, para poder convivir con este coronavirus hasta que Hoy llegue la vacuna. venía en el auto y en la radio, estaban indignados porque dijeron que el gobierno empezaba a ocultar datos porque directamente el que viviera y tuviera síntomas, que convivía con una persona que tiene COVID, le declaraban que tenía COVID. Ahí no oculta ningún Al dato. contrario, A lo sería mejor- bueno, aumentar datos. explíqueselo porque no lo entendían. Estos muchachos, la verdad que no lo entendían. La verdad que considerar gastarse un chequeo en el marido de una persona, una mujer que tiene COVID, vive con el tipo Y que además el resultado va a llegar una semana y tiene después. fiebre, ¿qué sentido tiene? Le tiene que dar los 15 días y considerar que está enferma. Ya está, digo al revés. Te estás metiendo un caso más de COVID. Así, ¿qué va a pasar con los muertos? Vos me decías que también va a cambiar el criterio de los muertos. Claro, los muertos que no estén, que no tengan una causa real de fallecimiento, se los va a hisopar para englobarlos dentro de los muertos, si corresponde, de coronavirus. Eso también te va a cambiar la cifra de muertos, porque hay muchos muertos que tenemos hoy que mueren por otras causas que no las sabemos y que no ingresan dentro de la estadística de fallecidos por coronavirus. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Vas a gastar un hisopo en alguien que ya está muerto? ¿Para qué? Ya Para- está, se murió, no lo puede resolver. Gasta el hisopo para uno que está vivo. Es No, que porque la pasa es que estadística de muertos la es más estadística de importante. muertos es distinta, es mucho más real y lo que te lleva es una cifra Lo que de interesa la acá es salvar a letalidad. los vivos, no los muertos. ¿De qué sirve hisopar a uno que ya está muerto? ¿Para qué? Para tener una estadística. ¿De qué te sirve? No, bueno, pues si en un pueblo te murió uno que no sabes que es de COVID, está el COVID ahí, no te Yo te enteraste. cuento. Pero ¿Para si qué esa decir- persona fue Pará. ahí. ¿No era sospechoso? No, pero te hago. Si se muere porque tenía síntomas, era recontra sospechoso. No es que estás caminando, pum, te moriste COVID. En Estados Unidos, Nueva York, hay cantidad de gente muertos en las casas que misteriosamente este año aumentaron, se duplicaron los muertos en las casas, gente que vivía sola Bueno, y dicen hay un en muerto. Inglaterra y pasó lo mismo, pum, lo tiraron. consideraron. En Inglaterra pasó lo mismo y en Chile también los tuvieron que considerar muertos por COVID por default. Bueno, en Bélgica es el país que más datos tiene, uno de los países con la mayor proporción de cantidad de contagiados y muertos en Europa fue Bélgica. Y Bélgica decidió que todo muerto que no fuera explicable es COVID. Y Alemania no, al revés. Sí, lo que no Alemania se entiende en eso, yo estoy con Leandro. ¿Para qué lo hizo? Sí, lo que pasa es que Si lo van a vos tenés- considerar COVID. Pero pará, si vos tenés, no, a ver. Acá no se consideraba COVID. No se considera COVID, se considera muerto por otra causa. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un paciente que fallece sin causa aparente, vos tenés que aislar todos los contactos, porque si no, te moriste de un infarto, todos los contactos no pasa nada. Entonces es mucho más riesgoso. Te vas a enterar cuando el vivo tenga COVID. Y cuando el virus cuando el vivo tenga síntomas. Por eso, pero ¿qué pasa? Ahí ya dejaste correr la cadena. Claro. Vos tenés que restringir los Es que contactos. claro, pero el problema es que hoy la cadena, La circulación comunitaria está suelta. La cadena. Sí, ya está suelta. Ya no podés controlar como venías controlando hasta este momento. No, y no lo podés controlar, entre otras cosas, porque la cuestión económica y el hartazgo, según a cada uno le aprieta el zapato de diferente manera, hace que se haya soltado. Vean esto, por ejemplo.
Porque una de las cosas que está provocando el colapso económico que trae el coronavirus es que en los sectores más pobres la vida cotidiana se va animalizando cada vez más. Cuando digo animalizando es el choreo, la toma de tierra, son postales de la degradación. El Estado tiene que intervenir como para separar esas fuerzas y regular de alguna manera para que la gente no se termine matando entre sí. Bueno, a medida que pasan los días, esa función primordial del Estado va fracasando cada vez más. Por eso vemos esos picos de inseguridad, pero una inseguridad que no tiene lógica. Hoy, por ejemplo, mostramos un video en América Noticias de un pibe al cual ya le habían robado la moto y lo terminan matando por la espalda porque sí. Similares a estas postales de degradación, de delincuencia salvaje, son las tomas de tierras. Pobres que le toman a otros pobres las tierras en las que están habitando. Y esto genera estas escenas. Al que me pisa la línea de eucalipto para aquel lado, le sacudo. ¿Estamos? No me va a importar que vengan con criaturas o que vengan con el Espíritu Santo. Yo les voy a demostrar que yo soy la dueña. A mí me van a usurpar los eucaliptos para aquel lado. ¡Muerta! No me pise la línea de eucalipto porque le sacudo aunque sea. Ahí así le digo, ¿no? ¿Me filmaste bien filmada? Bueno, ¿ustedes quieren ver si soy la dueña? Van a ver si soy la dueña. Ahí así, ¿no? Si no le quieren la línea de eucalipto, lo bajo de un escopetazo. No es porque usted la autoridad no tiene que tratar así. Más respeto. Está hablando con ustedes. Usted está siendo prepotente. Si son la autoridad tiene que No busqué conflicto donde no hay. ¿Tenés un papel de esta tierra? ¿Qué culpa tiene la gente de que vos no tengas trabajo? La culpa la tenés vos que no fuiste al colegio y no estudiaste y no tenés un trabajo como la gente. Y así esta es la educación que tenés. ¿Dónde estudiaste, muchacho? ¿Vos te pensás que podés venir, ir a un país vecino, ir a usurparle una tierra porque vos querés que te muestren los papeles? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué cuarentena se vive acá, che? Dale. Con el arma en la mano. Yo ya le del árbol para allá, no pueden estar del árbol para acá ustedes. ¿Me entienden? Está en mi propiedad con el arma, es mi hijo. ¿Vos qué haces acá? ¿Qué haces acá vos? Estoy en mi casa, ¿vos qué haces acá? ¿Qué haces acá? Vos eras el que me decía que necesitabas papel, vino la policía a notificarte. Vos diste tu nombre y apellido. A ver, las postales de disgregación social tienen que ver con el retroceso de la economía. Entonces, cuando uno escucha que la economía se cayó un 10%, un 15%, que se perdieron tantos puestos de trabajo, que la industria retrocedió tanto, la construcción retrocedió tanto, esa estadística fría que queda para el mundo de los economistas se traduce en estas cosas. Al final de la cadena social se traducen estas cosas. La policía tiene que estar cuidando, pidiendo permiso para el coronavirus, tiene que estar tratando de atajar un poco el delito que se va generando, el delito de proximidad, del tipo que no tiene para comer y sale a robar. Insisto, siempre haciendo la salvedad. No cualquiera sale a robar. Para salir a robar, una de dos: o partís del ejército de reserva de los adolescentes, de los niní, que van empezando una carrera en el delito cuando dejan de estudiar. Y hoy por hoy, atención, porque la escuela
no está conteniendo a los pibes. Si ya en el tercer cordón del conurbano la deserción escolar era altísima en el secundario, a los 15 años la mitad de los pibes más o menos dejaba la escuela secundaria, hoy por hoy, que ni siquiera van a la escuela, la deserción es muchísimo mayor. Ese ejército de pibes, una proporción de ellos va ingresando al mundo del delito, va generando una especie de ejército de reserva, y así como un proceso de selección, después van entrando en la cultura tumbera, y en algún momento puede que salgan, cuando tengan un pibe, salen tal vez, si consiguen un laburo, salen de la cultura de tumbera, dejan el mundo del delito. Pero ahora que no hay trabajo, el que alguna vez agarró un fierro, el que alguna vez agarró un cuchillo para ir a robar, se acuerda y está tentado a volver, y eso es lo que está volviendo. Cuando uno habla con la gente de las cárceles, te dicen esto, dicen, mirá, laburo no hay, yo me quise rescatar, pero trabajo no hay, y vuelven al mundo del delito. Esa es otra de las bombas de la disgregación social. Y después la pelea por la tierra. Si alguien estaba alquilando en una villa, porque los alquileres son caros en las villas, se juega a tirarse una toma, se juntan unos cuantos, consiguen un puntero y van a la toma de tierra, pero las tomas de tierra son una trampa, porque en principio toman un terreno, lo reparten, meten los pibes, pero después eso rápidamente se tumberiza. ¿Qué quiero decir? Que viene el más fuerte, el más armado, los desaloja. Pero también se los vamos a mostrar en GPS en algún momento, cómo termina la primera línea de una toma de tierras, es gente con necesidades. Y si el barrio se va constituyendo, después un día vienen los que quieren tumberizar el barrio para utilizarlo para vender droga o para lo que sea, los echan, les toman las casillas y se quedan ellos. Entonces, cuando el Estado no interviene para regular todo esto, se producen las postales de disgregación social. Aquello que arrancó con la caída económica termina en estas postales. Pero vamos a los números de la economía. A ver, ¿qué trajiste? Hoy se llegó a un acuerdo con el tema de la deuda, así que siempre que te traigo malas noticias, hoy estoy un poco más positivo. Y acá tenemos lo que es, digamos, en rojo era los vencimientos originales, como habían quedado, digamos, de la gestión anterior. En verde era la primera oferta súper agresiva del gobierno, que fíjate, hasta 2023, o sea, el gobierno pedía pagar casi cero, los siguientes años un poquito más ahí. Y en azul, finalmente, lo que se terminó acordando. Es importante ver cómo, a ver, qué es lo que gana el gobierno con esto. En particular, gana mucho aire para... La gestión Alberto Fernández, sí, ¿gana aire? Todo, un montón, mira, permiso, 2020, nada. 21, 22, 23, fíjate en relación a lo que tendría que haber pagado. Claro. Entonces gana un montón. Esto es... Gana mucho. O sea, aire. acá se la pegaban. Sí, sin duda. No había manera. O sea, aún cuando hubiera ganado Macri, ¿cuál era mi teoría? hubiera tenido que renegociar. Sí, seguro. Mi teoría era que esto se renegociaba con el fondo. O sea, Macri, o sea, en mi mente, tenía esto ya preacordado si ganaba la elección. Le salió mal. Segunda, digamos, termina Alberto en 2023. Quien sea que venga después, ya sea él, sea otro, fíjate que ya la situación se empieza a complicar. Entonces vos tenés... Está bien, pero... Vos tenés 3 años para... O sea, 2023 arreglar. todavía está Alberto. Sí. Acá ya... Ahí ya cambia un poco la cosa y, a ver, vos tenés estos 3 años para acomodar un poco tus números de manera tal de que los problemas que te generaron y que te llevaron a acumular tanta deuda en 2024 no sean tales y a la vez te permita ir al mercado a poder... digamos, sí, pero hay que ver quién le va a prestar plata a la Argentina. Bueno, es un tema, pero por eso te digo, o sea, tenés 3 años para acomodar un poco tu casa. Alberto dijo, no quiero más plata porque como da el alcohol un borracho. Y bueno, pero es que en 2024 lo vas a necesitar. A ver. Bueno, está bien, pero no será su gestión. No sabés, hay que ver. A lo que voy es, vos tenés tiempo para ver qué haces con esto, teniendo en cuenta que, a ver, el gobierno mandó un presupuesto para lo que queda de 2020 proyectando un déficit de 10 puntos del PBI. Entonces vos tenés que llegar de 10 a menos que 10 en los próximos años para tener los números un poquito más acomodados. Cuando se manda acordate que siempre estaba el truco que el déficit completo lo dividían, decían déficit primario y el déficit financiero iba por otro lado. Acá todo esto se baja del déficit financiero. Está bien, o sea que se baja el déficit fiscal. Pero también hay que ver cómo sigue 2020 con pandemia y todo eso. Claro, no. Lo que estalló con la pandemia se disfrazarán de mono. Sí, pero... Leandro, ¿la deuda original viene de esta administración o la administración anterior? Este canje incluye un poco de ambas. Se canjearon 66.000 millones más o menos, de los cuales 44 eran de gestión Macri y el complemento
bonos del 2005 del Ojo que del falta, anterior. falta lo del FMI. No, Eso es otro partido. Perdón, falta el tramo local. Ahora empieza esa segunda etapa en la que vas a renegociar con el fondo, que también es complejo, es interesante porque el Siempre fondo, el acreedor privilegiado, el que primero aparte, cobraba. el fondo no te va a dar nada sin algún tipo de condiciones. Claro. O sea, el fondo te va a exigir que te ordenes un poco. Bueno, hay que decir que los bonistas también querían algún plan económico de compromiso que el gobierno dice que no les dio. Y hay que ver, tal vez no es le hizo secreto. ninguna promesa de ajuste A fiscal. ver, Rolo, por semejante cantidad de plata, vos no firmás a ciegas. O sea, vos sos BlackRock, sos alguno de estos, no sos un bebé de pecho. Y No. Por eso, y no vas a... Puede ser que pueda aparecer una letra chica. No, puede haber algo que a nosotros no nos llega, pero que ellos sí lo vieron. A eso voy. O sea, perdón. Este gráfico incluye el tramo local, porque hay 40.000 millones de dólares que empieza ahora. Esto es solo los bonistas Bien, por eso hay 40.000, otro 40% 60% de este monto, ¿no? Porque si esto es el... ¿de qué me hablas? ¿De la legislación local? Claro, la legislación local son 40.000 millones, esto eran 66.000, y acá hay local hay 42.000, que va a salir. Se va a aplicar el mismo criterio. Se va a aplicar el mismo criterio, bien. Y había otro tanto, ahí figura el 2020, 2021, había 8.000 millones de dólares que estaban dando en letras, que ahora se especificaron, pero estaban dando, la gente le iban a dar dólares teóricamente, es decir, que había otros 8.000 que había que pagar, que ahora lo fueron pasando a pesos y ya, porque el desastre que hicieron estos muchachos es que para pagar pesos tomaron dólares. Siempre se hace al revés, usted trata de darle pesos al que le debe dólares. Sí. Bueno, estos muchachos inventaron la pólvora, que era, che, debemos pesos, tomemos dólares para pagar pesos. Se ve que hicieron un gran negocio personal, pero destruyeron la economía y el país. Sí, igual ahora, al margen del alivio que tenga acá, el gobierno va a tener que remontar el parate económico. Bueno, ahí está la parte más complicada, que ese, bueno, no sé si lo vamos a ver, o sea, los 5 pilares del programa de Alberto, tiene un problemón por delante. Y todavía no hay estrategia. O sea, se plantearon 5 grandes objetivos, que eran desendeudamiento, tipo de cambio competitivo. Pero bueno, o sea, de ahí a lograrlo, el tema es cómo, qué vas a hacer. Todavía no... La impresión que uno se lleva es que están demasiado tranquilos en una situación de urgencias. A mí me hace... Mira, hoy salieron los números de empleo, se perdieron 360.000 empleos en lo que va del año. Yo te había dicho que se había pronosticado 800.000 hacia fin de año, llevamos a la mitad. No es un dato menor. Pero es que eso te altera la gobernabilidad de una sociedad. Este es el problema. Si no lo resuelven rápido. Cerolini, ¿qué pasa con las empleadas domésticas, viejo? No, hay un tema realmente que el gobierno en este tema se hacen los boludos y implica un montón de gente. ¿Por qué? Porque son cientos de miles de empleadas domésticas que tienen además una familia atrás. Usted multiplica, no sé, hay 1 millón y medio de personas involucradas. Después están los empleadores. Los empleadores son otro tanto, con las familias atrás. Es decir, que esto es un universo de 4 o 5 millones de personas. Que no necesariamente son grandes ricos. No, pero el tema durante un tiempo, usted sabe que de Techín en adelante, Paolo Roca en adelante, el gobierno paga parte de los salarios de los empleadores. Es decir, las empresas grandes le dicen, bueno, ustedes tienen que aguantar la pandemia, no queremos que cierren las empresas, le prestamos esta plata, se la damos esta plata, no se la prestan, se la dan. Los ATP. Pagan parte del sueldo. Ahora, dentro del tema, que está mal dicho empleadas domésticas, son empleadas de casa particulares, porque doméstica da la idea de domesticado, como decía uno el otro día. Empleada de casa particulares es un trabajador que está contratado por alguien. Hay una enorme cantidad de gente que gana 30.000 pesos y que decide tener una persona trabajando en su casa para poder hacer ese trabajo, porque tiene hijos, porque tiene horarios que no puede cumplir. Entonces dice, yo gano 30.000, realizo mi tarea y mi sueño laboral y pago 18.000 pesos o 19.000 pesos, 20.000 pesos a la persona que viene a trabajar a mi casa, que me resuelve otros problemas. Ahora, mucha de esa gente que ganaba 30.000 pesos, 35.000 pesos y pagaba 18 dentro de una estructura de una casa, resulta que se le cortó el trabajo o se le redujo. Entonces, y la persona no está en este momento yendo a trabajar porque a lo sumo puede cobrar el IFE. Por eso puede cobrar. No, el IFE lo puede cobrar la empleada. No, es muy difícil, a veces lo puede cobrar él o a veces no. Entonces, ¿qué pasa a la persona que se le redujo al mínimo
Y digo, de los primeros 2 o 3 meses está bien que el gobierno diga, bueno, sigamos a ver qué pasa porque esto no sabemos cómo sigue. Y que cada uno lo resuelva de manera particular. Pero ahora está el tema de Nicole Neumann, por ejemplo, que hizo que la empleada fuera a trabajar a la casa y la empleada terminó con coronavirus. Y Nicole Neumann diciendo que es ella la que lo contagió, que no contagió. Bueno, no importa. Suponiendo que la persona llegara a fallecer, ¿qué pasa con la persona que la hizo ir a la casa? Digo, hay un momento que la legislación tiene que decir, bueno, mire, cuando que no se entiende por no qué dice si le das, nada, algo le hay das que- ATP a las grandes empresas, no le das el ATP al que tiene en blanco, por lo Claro. menos, decirle, bueno, muchachos, digo, ¿por qué? Porque además hay personas que cuidan chicos que también no pueden tener un factor de riesgo, tienen que viajar en 3 medios que el gobierno no quiere que pase. Bueno, ahora, un empleado, un tipo que tiene una persona empleada, mucha gente dice, no te pago más porque no puedo, y está mal. Y entonces dicen, no, porque le dan el subsidio. Mucha gente, muchas mujeres tienen maridos que trabajan en blanco. Entonces ya no van a recibir esos 10.000 pesos. Si la persona dice, ¿vio el famoso caso del ex viceministro de... Ahí se comprobó que Menem no era peronista, ¿no? Porque salió Carlos Rodríguez a decir, lo primero que hago apenas levanten... Despedir a la despido porque le tengo que pagar el sueldo. Carlos Rodríguez, el viceministro de Economía. Se agarró coronavirus encima y entonces como no va la persona a trabajar, dice, la quiero despedir y no puedo, lo tengo que pagar. Hay unos líos en las redes terribles. Y el hombre decía, no quiero empleada doméstica con gobiernos peronistas. Ahora, no es con gobiernos peronistas o no peronistas. El tema es que si no se legisla algo y no se dice se puede, no se puede, que hay que pagar o que no hay que pagar, la van a terminar rajando a toda la gente y no le van a pagar nada. Es que en rigor está legislado por decreto. A ver, la crítica de Rodríguez es, tengo esta empleada, no puede venir porque no puede viajar y yo no la puedo despedir porque hay un decreto que me impide despedir. Pero Entonces, Rodríguez es un hombre que tiene un sueldo de exministro y es un... Pero lo que hoy es legislado está legislado por decreto de una que forma no podés. tal que Bien, destruye el fenómeno, empleo. Fenómeno, está bien. Pero No, es que resulta, la lógica cuando es esto se otra. prolonga en el tiempo, ¿cuántos meses? La lógica es otra. Si vos querés sostener el empleo, está bien que lo sostengas, pero no en la espalda del tipo, ¿De un trabajador? del ¿Es un tipo trabajador con otro trabajador? Sí, o habrá una mínima parte que serán ricos, riquísimos. Sí, bueno, sí, eso que no tiene podrán sostenerlo. Pero hay una parte de la clase media que tiene empleadas domésticas que no son grandes. Entonces lo lógico sería que ese ATP o vaya para él o vaya Pero para que se la lo den, empleada. que digan, se lo tienen que pagar. Es decir, el que tiene una persona en blanco, parte lo va a pagar el Estado, lo va a pagar, o se paga el 50% o el 70%, algo tienen que decir. No pueden pasar, ya pasaron 6 meses. No, va a terminar en una cadena de despidos. Pero quiero hablar un poco de teletrabajo, señor Godoy Vélez. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se discutió sobre el teletrabajo? Porque se armó una polémica sobre que la ley de teletrabajo era un desastre, que mitos y verdad del teletrabajo. A ver. Bueno, una rápidamente para aclarar qué es lo que tiene que ver con la reversibilidad, que es esto de que a opción del trabajador pueda volver a la modalidad anterior. Eso es aplicable exclusivamente y está claramente especificado en la ley. Es aplicable exclusivamente en los casos de la gente que trabajaba de manera presencial, que hoy por las circunstancias de la cuarentena Se fue a su casa y hace teletrabajo, ¿sí? Pero no va a ser aplicable en esto de que decía no vamos a contratar bajo esta modalidad. No va a ser aplicable a aquellas personas que el día de mañana y finalizada la cuarentena, porque una de las cosas que dice la ley es que va a entrar en vigencia cuando termine la cuarentena. Una vez finalizada la cuarentena, el que entre a trabajar como teletrabajador no tiene la opción. La reversibilidad es para quien trabajaba de manera presencial y hoy lo hace como teletrabajador. Si alguien contrata a un trabajador a distancia, ¿sí? No tiene obligación de reservarle una oficina por si el tipo dice, no, yo ahora quiero tener mi oficina. Tal cual. Eso solo podría pasar para aquellas personas que ya tenían en realidad su oficina, ¿sí? Y que trabajaban. Fueron a la casa y ahora dicen, bueno, ya no quiero estar en mi casa, quiero volver. Ponele, Exacto. empleado bancario, que hay mucho en teletrabajo. Ponele. Eso es algo que me parece fundamental aclarar, ¿sí? Porque no va a regir esa reversibilidad respecto de ninguna relación futura. Una de las cosas que decían también es que la ley de teletrabajo impide el trabajo freelance. Tampoco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también dice es que, digamos, para que haya una relación laboral tienen que darse características similares,
¿sí? a las que hoy son necesarias. Entonces, alguien que por ahí trabaja, 4 horas semanales justamente en un laburo freelance en algo, no se convierte en un empleado teletrabajador. Sigue siendo un independiente y que laburará 4 horas para uno, 4 horas para otro, y así por ahí le rendirá más o menos, pero elige ese camino. Sí, puede tener 3 laburos. Hay una discusión sobre lo que es el trabajo total o parcial de teletrabajo. Y entonces ahí sí, en la reglamentación, una de las sugerencias que me pareció más razonable de lo que escuché es que 2/3 del total del tiempo trabajado sean como teletrabajo para considerar a ese trabajador como teletrabajador. ¿Es una ley antimoderna? Porque dicen, bueno, no, es una ley antimoderna que no facilita la modernidad. No, me parece que hay algunas cuestiones que sí requieren de hilar más fino, por ejemplo, el tema del derecho a la desconexión, porque en principio... Digamos, es lógico, que si vos estás durmiendo no te rompan los huevos. Es algo lógico, pero en principio, si vos haces una... Cosa que nosotros los periodistas hacemos. Claro, pero si vos haces una lectura, digamos, muy rígida de eso, no se podría enviar un mail. O sea, si el jefe se quedó laburando hasta tarde, no le podría enviar un mail al trabajador. Y una cosa... que no lo abra. Que no lo abra. Bueno, ahí está la cuestión. Digo, en todo caso, el derecho a desconexión, sí, pero ojo que ahí el texto de la ley dice como que no se lo puede contactar y no sé qué. Una cosa es, justamente, te mandan un mail, vos tenés derecho a no contestar, de abrirlo cuando, esto es sentido cuando común. Estés en tu horario hábil. Digo, la ley no puede, hay cosas de sentido común que huelgan, que no son de sentido común. Bueno, pero son las discusiones que se dan, ¿sí? Lo mismo que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que haya que brindarle las herramientas necesarias al teletrabajador, porque también si nos ponemos estrictos, entonces te tienen que pagar la conexión de internet, la luz, la máquina, y varios electrónico para conectarte, la computadora y demás, cuando por ahí digo, puede haber, si se quiere, algún gasto compartido. Está bien, pero se ahorra el viaje, el estacionamiento, comida. Comer. Por eso, bueno. Hay que ver cómo se calculan los esas son las cuestiones en las que a mí me parece que después, como esta reglamentación también se va a hacer por rubros, ¿sí? Entonces, y la discusión se va a dar con los gremios, me parece que ahí es donde tienen que terminar de delimitar estas cuestiones que son las que más controversias generan. No, que generalmente uno vio este muchacho que estaba acalorado, el vice de Boca, que se puso nervioso, pobre, Pergolini, que está enloquecido con el tema de que esto cierra el trabajo y entra a putear. Bueno, él tiene una empresa donde hay muchos que son teletrabajadores, se ve que tendrá que poner una moneda más y la cuida bastante, Pergolini. Sí, pero había varios argumentos que planteaba, las acabo de aclarar. No, por eso, pero lo que fue a lo que debate de la semana es que, y no fue él solo el que lo planteó, varios lo plantearon. La manera. Y la redacción de la ley es clara, no rige a futuras relaciones. Pero lo que hay que hacer hincapié es que hoy, a nivel mundial, por lo que está pasando, se está dando lo que decía Alvin Toffler, que hace 30 años decía la gente va a trabajar en la casa, va a tener esta característica, la manera que le va a llegar las cosas a la casa, la gente va a salir menos, va a personalizar los productos que quiere. Hay un montón de cosas que se están dando en la tercera ola. Ahora, a lo que voy es esto. Realmente, el mundo del internet y del teletrabajo es el único que está creciendo en este momento. En plena pandemia se están destruyendo las industrias tradicionales que ya están legisladas. Y esta es la única que está creciendo. Cuando vaya 5G. El teletrabajo te produce un efecto transnacional que hace que también sea de muy difícil regulación. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces, sobre todo entre países de un mismo idioma, es que por ahí los países más baratos terminan trabajando, o los trabajadores, si querés freelance, de los países más baratos, terminan trabajando para los países, con mejores economías y monedas más fuertes. Y no hay ninguna revolución aplicable, porque por ahí la gente acá está laburando para España. No, pero Yankee, yo lo escuché ayer, que está por aplicar. Pero está por empezar a regular Europa, porque Europa quiere legislar también eso, y no está legislado, y que estaban mirando que acá habían hablado con las cámaras, seguramente habrá cosas que no les guste, pero tiene una base, porque no había leyes. A mí me parece que la legislación es razonable, que algunas cosas hay que entrar en el fino, justamente cuando las vayan reglamentando en cada gremio. Pero me parece que es una regulación bastante razonable. Y el tema de los seguros, las aseguradoras de riesgo de trabajo,
Bueno, con las aseguradoras lo que sucede es que justamente cuando vos tenés un teletrabajador que su actividad principal para su empleador está en su casa o en el domicilio que el trabajador denuncie, ese es el domicilio que justamente se aplica para la aseguradora. O sea que si vos te vas a tomar un café, prendiste la hornalla, te quemaste el dedo, va a ser un accidente de trabajo. ¿Y sí? Sí, porque es en tu lugar de trabajo. Lo que pasa es que la aseguradora va a tener que cubrir vos eso. Si querés podés trabajar, no sé, en alguno de esos bares tan lindos con conexiones wifi muy buenos. Si denunciás que ese es tu lugar, perfectamente puede ser tu lugar de trabajo. Muchachos, vean esto, porque se habla mucho sobre cómo se trata la epidemia del coronavirus, qué mensajes emiten los gobiernos en la Argentina y qué mensajes emiten en otras partes del mundo. Véanlo. Mi vida se ha roto, porque fui la típica imbécil que no respeté las distancias. Pasé de los medios de protección. Nos reunimos como si no pasara nada. Me dejé llevar por mi inconsciencia. Pensamos que no iba con nosotros. Aquellas risas se han apagado. Me contagié, lo pasé mal. Y lo peor, que mi hermana no lo pudo superar. Y mi padre tampoco. Y siempre me queda el pensamiento de que posiblemente fue por mi culpa. Elige responsabilidad, elige vida, por ti y por los demás. Solo los imbéciles no entienden esto. Responsabilidad igual a vida. No seas imbécil, esto es un mensaje de España. Claro, en España esa soberbia de decir, bueno, ¿qué le va a pasar a otro? Terminó provocando tragedias familiares, ¿sí? Y esto es lógico, porque el joven puede que a él le toque el coronavirus, pero que no tenga demasiados síntomas, pero puede que alguien en su familia tenga patologías de base, aunque tenga la misma edad, sí la pase mal. Y el abuelo la pasé mal. Igual fíjate cómo nosotros somos de hilar filo y buscar siempre el problema, ¿no? Fíjate que los médicos en estos spots estaban sin barbijo, mostraban cama de terapia intensiva y acá cuando salió el médico con rasgos orientales, todo el mundo lo criticó al spot porque el médico estaba sin barbijo. O sea, y acá te trataron de imbécil directamente y atacaron directamente a un grupo etario que era el de mayor transmisibilidad, que de hecho es el que está trayendo el problema de los rebrotes. Y la imagen era de las reuniones sociales. Reuniones sociales, gente joven y que le transmite el virus a la gente grande. Y de hecho, no solamente a la gente grande. Mientras tanto Carrió, digamos que se horrorizaba, que la República, que se cansaron de hacer denuncias de espionaje durante el kirchnerismo. Cuando ahora se conoció el procesamiento del titular de la AFI de la segunda, no tuvo nada que decir sobre la vulneración de la República. En cambio, sí se presentó a la justicia diciendo que el decreto por el cual se prohíben, obviamente transitoriamente, las reuniones sociales, vulnera las libertades individuales. ¿Usted sabe, Graña, una cosa? Sí. ¿Vio cuando estaba el tema del HIV, del SIDA? Sí. Yo propuse que se hiciera una campaña que decía, no seas forro, usalo. Muy bueno. Está bueno, ¿no? Otra campaña. Que les traduzca lo que dice esa leyenda, pero intuimos todo que tiene que ver con el lavado de manos. Pero, doctor Salemi, casi que hoy no se le da tanta bola a esto del tocar, ¿no? Sino que está todo más vinculado al aire y a la proximidad. El contacto personal. Fundamentalmente eso es lo que está hoy
se estudió que es lo que la mayor transmisibilidad del virus es contacto personal. Pero por aire, el flush, el viejo flush de la tuberculosis. Exacto, el mismo mecanismo de la tuberculosis cuando uno exhala fuerte, tose, pero ¿cuánto estornuda. tiempo? El tiempo precioso que se perdió cuando la OMS solamente avisaba con la superficie de los objetos. ¿Cuánto pasamos de lo eso? que pasa es que, bueno, justamente como esta enfermedad es tan nueva, ahí no tenemos mucho para... A ver, hay un montón de cosas para criticarla a la OMS, pero lamentablemente, como esta enfermedad es tan nueva, se hicieron investigaciones y hoy todos sabemos que la manera más efectiva de cuidarnos es con el tapaboca, el barbijo y la distancia Y el contagio social. más frecuente Es por el interhumano. flush. Por eso es que el gobierno suspende las reuniones sociales porque es donde más se dan los contagios. De hecho, a ver, en todas partes del mundo los rebrotes se están dando por contactos de reuniones sociales. Más campañas. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Bueno, el gobierno mexicano, 1,5 metros de distancia, 1,5 metros de distancia, ¿alcanza en ambientes cerrados? En ambientes cerrados no, es un poco más, son 2 metros. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Vos fíjate que donde mejor funcionan... estamos lejos. Pero donde mejor funcionan las campañas son cuando son más agresivas. Fíjate que... Claro, no seas imbécil. Claro, vos no seas imbécil, es mucho más directa que la batichica, la superchica que puso en México. Donde En México tiene, le está yendo pésimo donde también. tiene un mal control de la pandemia, justamente. A ver, otra campaña. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Dale caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Bueno, ahí decía lo que decíamos recién. El mensaje con un poco de terrorismo que no falte. Son campañas más nuevas estas, donde fíjate que hacen hincapié en el tema de ya presentan el barbijo, ya hablan de las reuniones sociales y el contacto interpersonal, lo que hoy definimos como contacto estrecho. Esta sirve para la Argentina. Esta es fantástica. Esta es lo que se está discutiendo hoy. En el pico de contagio, las reuniones sociales, lo que más contagia, el momento que la gente se relaja. Ahí te diría que ni siquiera eran más de 10. No, era la familia. Era la familia. Ese es el gran problema, el tema de las reuniones familiares, que hay que tener mucho cuidado hoy en día. Porque lo más probable es que las personas jóvenes, vos fíjate que todos los que estaban alrededor de la mesa eran personas medianamente jóvenes. Ahora, ¿quién es el afectado? El abuelo, el adulto mayor, que lo manda a terapia intensiva con el respirador y habla directamente de la muerte. Eso es lo que hay que tener en cuenta esto. El otro día la estadística era que la mitad de las personas que entran a terapia intensiva mueren. O sea que el mero hecho de entrar a terapia intensiva es una moneda en el aire, muchachos. 50% cara, 50% ¿Sabés seca. cuántos pacientes tenemos de terapia intensiva internados al día de la fecha? No. 1.293, casi O sea que 1.293. la mitad se van a morir. Estadísticamente la mitad se van a morir. Tenemos una presunción de muerte de 650 personas. Terrible. Otra campaña. Basta poco. Qualche centimetro in meno. Una svista. Una pacca sulla spalla. Un saluto più caloroso. Una risata innocente. Una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi.
ospedale, ma soprattutto fuori. Bueno, un juego de palabras contra el happy hour, otra vez con algo que se vio en el momento en que pasó el pico de contagio, se rehabilitaron las salidas, se rehabilitaron los bares y todo lo que se está viendo en Europa. Otra vez nosotros tenemos la oportunidad de mirar en Europa lo que en algún momento llega acá, y es el momento de festejar, de juntarse con amigos, cerveza. La primera cerveza, por ahí te mantenés a distancia, la segunda cerveza estás abrazado y te olvidaste de todo. Y ayer en Recoleta arrancaron así ya. Claro. Tuvieron que ir a... Bueno, vos fíjate que otro de los países del primer mundo que nosotros tanto miramos vuelve con una campaña muy agresiva y sobre todo vinculada a los jóvenes, ¿sí? Y poniendo en el foco al adulto mayor que lo manda a la terapia intensiva e inclusive a la muerte. ¿Sí? Hay que tener mucho, y justamente habla de reuniones sociales y el happy hour que habla de esta campaña, ¿sí? Donde uno se relaja, se baja el barbijo, pues ya todas estas campañas ya tienen todos los elementos de protección que es el barbijo. Vos fíjate, estas campañas nuevas, tanto de España como de Italia, pero el momento donde se relajan, se toma la cerveza, se habla con alguna otra persona y bueno, termina de esa manera. Igual el problema para nosotros es que el pico se posterga, y esto es lo más inquietante. No se sabe cuándo va a llegar. Es que el tema, a ver, si nosotros seguimos con esta tendencia alcista, en algún momento va a llegar. El problema es que no saturemos el sistema. Lo que se está tendiendo es a no saturar el sistema, porque nosotros saturamos la manera de convivir con el coronavirus es no saturar el sistema. Es la única manera que tenemos no saturar el sistema, donde nosotros Pero Rodri, tenemos... este paso esto toma años. Le hice la cuenta el otro día, esto toma 2-3 años a este paso, a este ritmo de 6.000, 7.000 casos. ¿Sabés cuándo se cree que va a estar la vacuna? Tal vez nunca. No, ¿cómo tal vez a nunca? Fin de año, tiene fecha. No, ¿cómo tal vez nunca? Hoy Suiza compró 4 millones. No, Argentina. Pero ¿Argentina cuánto compró? Cero. Argentina entró en protocolos. Argentina entró en protocolos donde se está estudiando la vacuna. Y de acá a 6 meses tendremos novedades, ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que ganás es tiempo, y lo que ganás son menos muertos, Leandro. Está bien, pero ese es el la tema. Vacuna no llega nunca. No podemos poner toda nuestra apuesta es en una droga que tal vez nunca va a llegar. Pero pará, Y ahí hay se verá, vacunas que están muchachos. avanzando. Hasta que llegue una nueva vacuna, nosotros nos